En esos tiempos el desafío de la mujer se complica porque hay más posibilidades, pero también hay muchas cosas que todavía debemos de cambiar. Cuando uno habla de las grandes capitales de los países, puede ver que hay más oportunidades para el desarrollo en general de las sociedades. Pero ¿qué pasa en el Ande? ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para los gobiernos respecto a este avance, por ejemplo, tecnológico, pero que no se ve reflejado en las oportunidades que tienen las mujeres del Perú? Bueno, para hablar sobre este tema, que está también vinculado, por supuesto, a la tierra, hoy hemos invitado a Melania Canales Poma. Ella es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Melania, un placer tenerla aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Gusto de encontrarme en tu set. Bueno, Yapayán Runa Kunata, Runa Simi Piñoja, Ali Willarimusa y Mayatapas. Melania, mucho se está hablando ahora de la importancia de la mujer en la sociedad y el aporte que tiene, ¿no? Desde, por ejemplo, el trabajo en la tierra, ¿no? El trabajo en la casa, el aporte en las diferentes ciencias, pero todavía sentimos que las mujeres que usted representa tienen aún mucho por mostrar, pero que todavía no se dan las oportunidades. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres peruanas de estas regiones del país? Bien, mira, una de las cosas que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, organizadas, en ONAMIAP, venimos sobre todo exigiendo derechos y demandando derechos individuales y derechos colectivos. Y en estos derechos individuales y colectivos estamos por defender la tierra, territorio, también viendo el tema de cambio climático, la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, la participación política de las mujeres indígenas, que no tenemos todavía un espacio, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? A pesar de que el 25.7% el 2017 en el censo han salido que se autoidentifican parte de un pueblo indígena, pero sin embargo no ha habido, o sea, esa participación. Debería participar más o menos 33 escaños deberíamos tener los pueblos indígenas, dentro de ellos las mujeres indígenas, ¿no? Pero asimismo también venimos exigiendo salud intercultural, una salud que reconozca también a nuestras médicas tradicionales y nuestra medicina natural, y asimismo la educación bilingüe intercultural, de acuerdo a nuestra realidad. El Perú existe 55 pueblos indígenas. De las 55 pueblos indígenas, 47 lenguas que son habladas en el Perú, ¿no? Vamos a ir por partes para que también todos los que nos están viendo en el territorio puedan entender justamente cuál es la problemática que tenemos. Si en este momento uno se fuera a Ayacucho y llegase a una casa de una familia indígena, ¿qué es lo que ve? ¿Qué se refleja en una casa cotidiana? Es decir, cómo se enfrenta esa madre, ese padre y esos niños frente a la realidad que tienen en una casa común y corriente. Uno de los temas es que vas a encontrar en un hogar que las mujeres han tenido menos acceso a educación. Es lo primero que se va a encontrar. Y muchas de esas mujeres sufren violencia. Violencia estructural por el machismo, pero también por el racismo. El racismo es una forma de violencia que vivimos las mujeres indígenas. En un hogar, en una casa, por ejemplo, en Ayacucho, se ve también. También se ve, ¿no? El racismo. Y asimismo también la pobreza. De la misma parte de las familias. Claro, de la misma sociedad, porque en las comunidades, por ejemplo, viven indígenas y no indígenas. Y entonces sufre. Pero en una casa, pongamos que en una casa a veces dicen, oye, ¿quién es más blanco? ¿Tú o yo? Hasta en la pareja y eso, ¿no? Mi hijito salió más blanquito, ¿no? Entonces, eso es racismo. Claro que sí. Aunque no es un racismo así que dice violento, pero son micro racismos. Ahora, algunos estudios dicen que es muy importante, por ejemplo, para el niño, la cercanía con la madre. Y yo siempre he dicho que una de las grandes bondades que, por ejemplo, tienen las mujeres es esta costumbre, las mujeres andinas, esta costumbre de llevar a sus hijos a todos lados, ¿no? Donde el vínculo es muy cercano y la madre no se pierde absolutamente nada de la crianza del niño frente a, de repente, una mujer capitalina que se va a una oficina
y no sabe qué está pasando con el niño, ¿no? Como que también, viendo las cosas positivas, hay unos lazos muy fuertes respecto a esta crianza, ¿no? Este claro, apego por que supuesto, muchas de nosotras somos madres y cargamos en nuestra manta a nuestros hijos, a nuestras hijas, y vamos a la chacra, estamos cocinando, o vamos a hacer gestión también cargando a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es una relación muy estrecha que tenemos. Única, ¿no? Que tienen. Claro, y que permanentemente estamos dando de lactar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no se ve, lo que se debería implementar también en las ciudades, o sea, a las mujeres con lo que tienen hijos, debería de darse una oportunidad también en estos espacios de trabajo. Ahora, ¿no? yo recuerdo hace algún tiempo que fui para Apurímac y tenía un personaje que era la limacha, que era la jovencita que venía a la capital y luego regresaba con actitudes y modismos de Lima y que no mantenía la tradición de la zona, ¿no? Entonces en las comparsas como que iba al final con sus lentes oscuros, que era fuera de lugar para la comunidad, ¿no? A veces el colonialismo nos gana, ¿no? ¿Cómo fortalecemos las diversas culturas? Es decir, que los jóvenes, por ejemplo, se sientan orgullosos de la tradición que tienen, como se da en otros países, ¿no? ¿Cómo fortalecemos eso desde los hogares para que luego digan, sí, yo soy huancaíno, yo soy machiguenga, yo soy limeño, o sea, yo soy quechua. Yo soy quechua, yo soy aymara. ¿Cómo fortalecemos eso? Mira, una de las cosas importantes es recuperar nuestra autoestima cultural. Y esa autoestima que nos han quitado con el colonialismo, porque siempre nos han dicho, oye, tu idioma no sirve, tu ropa no sirve, tu comida no sirve, tus conocimientos no sirven. Entonces el autoestima ha ido bajando y muchas veces las madres o el padre dice, oye, ya no seas igual que yo. ¿Qué? La madre trabaja la chacra y ya no trabaje la chacra. O sea, ¿qué estamos enseñando a los hijos? Y la sociedad mismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante la autoestima cultural, la autoidentificación, y con orgullo puedo decir, oye, yo soy indígena quechua, mis raíces cuentan, que de repente ya he perdido mi vestimenta, que de repente he perdido algunas partes, o sea, que te digo, he perdido costumbres. Pero sin embargo, tengo raíces indígenas. Y eso sería... Que mi abuelito, mi abuelita, mis abuelas hablaban el quechua o el aymara, ¿no? Yo todavía hablo el quechua. Ahora, leyendo algunos historiadores, cuando hablan de la peruanidad, ahora que estamos camino al bicentenario, ellos dicen que en un momento no nos sentíamos ni indígenas ni españoles, sino algo distinto, y que recién ahí, en esta mezcla, que es el mestizaje, se da la peruanidad, y que está... visto, por ejemplo, en muchas danzas, en muchas tradiciones, en muchas costumbres. ¿Cómo ven este concepto de la peruanidad como un solo ente donde estamos todos? Bueno, lo que hay que entender en nuestro país, que somos un país multicultural, no somos monocultural, y es verdad, el ser peruana viene del colonialismo en la época de la República. Antes de la República, los pueblos indígenas ya existían. Por supuesto que no se llamaban peruanos, sino como tú dices, Ashánica, Quechua, Aymara, son 55 pueblos indígenas reconocidos o identificados por el Ministerio de Cultura, pero sin embargo CEPAL dice que son 85 pueblos indígenas, que ya estamos perdiendo nuestras costumbres, nuestros idiomas, porque verdaderamente también el colonialismo es fuerte, ¿no? El colonialismo no se acabó con la República, continúa. Ahora Colonialismo es algo impositivo, que siempre te dicen, oye, tú tienes que vestir de esta manera, tú tienes que comer ya esto, enlatado, y no esto, tú tienes que hablar de esta manera. No, por ejemplo, yo soy bilingüe y puedo confundirme en hablar algunas palabras, porque soy bilingüe, pero sin embargo, el gringo o el que habla inglés también se le hace difícil pronunciar el castellano, pero dice, ay, qué lindo, se equivocó el gringo, pero si una quechua nos equivocamos en hablar, ay, qué feo, moterosa. ¿Vieron? Pero no entienden que nosotras hablamos o 2 idiomas, hasta 3 idiomas originarios, ¿no? Ahora, ¿qué hacer respecto a estas disyuntivas que se presentan? Por un lado, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, dicen que hay que mantener las lenguas originarias de algunos pueblos que están totalmente conectados a través de esta lengua materna, y por otro lado, otros dicen, pero también tienen derecho y acceso a ser alfabetizados.
¿cómo es el equilibrio entre mantener la lengua originaria y también acceder a la mayoría del idioma que utilizan, por ejemplo, todos los peruanos para acceder a las universidades? ¿Cómo se maneja esta...? Mira, estoy totalmente de acuerdo que nosotras debemos ser bilingües o trilingües, o sea, mantener nuestra lengua materna, nuestro idioma original, pero también hablar el castellano, también hablar el inglés, pero no perder nuestro idioma, porque nosotros los peruanos, que se diga, somos, como te digo, pluricultural, un país que no es monocultural. Entonces ahí está la riqueza, en la diversidad cultural está la riqueza de nosotros. Y en los conocimientos es de acuerdo al idioma. Yo pienso como quechua, el aymara va a pensar como aymara, no va a pensar en castellano. Yo pienso, por ejemplo, algunas palabras colectivamente. Por ejemplo, hasta en el tema de género. En el castellano hay que decir los, las, tú y yo, pero en el quechua, nosotros. Ñujanchi. Claro, tiene otra sonoridad también. Claro, entonces habla de colectivo, ya, es que tiene un lenguaje bastante inclusivo, pero en el castellano no, inclusive es muy individualista. Entonces, según eso también pensamos, según el idioma pensamos. Entonces, ahí está la riqueza. ¿Cómo hacemos con el tema de la educación? ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, cuando uno determina un horario de ingreso a los colegios o un uniforme, que ahora ya no es tanto, y se enfrenta ahora me comentaban en el Ministerio de Educación que los colegios están hechos de acuerdo a la infraestructura, a las zonas, ¿no? Los colegios de la selva con techos altos, ventilados, los colegios de la sierra que sean térmicos para elevar la temperatura, y bueno, los colegios de la costa de acuerdo a la infraestructura que se maneja. Pero en el tema del aprendizaje, ¿cómo hacemos para que los niños de todo el Perú, con esa diversidad que usted me comentaba, puedan acceder a cualquier estudio internacional que ellos quieran? ¿Qué es lo que falta, por ejemplo, en nuestros niños indígenas, selváticos, amazónicos? Mira, lo que falta en los pueblos indígenas es una educación de calidad. No tenemos una educación de calidad. La currícula tiene que estar de acuerdo a la realidad de cada pueblo indígena. Por ejemplo, si hablamos de la región Ayacucho, de donde yo soy, debe haber, ¿no es cierto?, los libros de acuerdo al idioma quechua y ashánica, que es lo que existe. Los dos pueblos indígenas. No, el castellano también, por supuesto, pero también de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, no le vas a enseñar jirafa, oso, cuando ni siquiera los niños conocen. Claro. Y no está de acuerdo en la realidad. Tienen que ser con los animales. Y cuando hay tanta diversidad en la zona, justamente, ¿no? No, entonces, conforme los niños. Y nosotros exigimos que el idioma materno, por ejemplo, debe enseñarse en la primaria. A partir de quinto o sexto grado ya debe estar entrando el castellano, por ejemplo, ¿no? El castellano, para que así el niño pueda ir aprendiendo los dos idiomas y no dejar de hablar el otro idioma, porque en el Perú está desapareciendo nuestros idiomas. Y ahí está la riqueza, en mantener nuestro idioma. Y eso el gobierno debe implementar políticas públicas para revalorizar, para mantener el idioma vivo. Y ahora que estamos en el año del idioma internacional, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante. Ahora, el tema de la salud. El Perú, que es tan diverso y mágico y maravilloso, no hay quien en casa no también acuda a nuestras hierbas o al conocimiento ancestral que se tiene para curar diversas enfermedades. Es más, ¿no? Cuando uno está un poco nervioso toma, no sé, una agüita de cedrón o de repente, ¿no? Pero bueno, o sea, igual. No, tenemos, ¿cómo? Entonces, la pregunta era, yo he conversado con algunas mujeres de comunidades y me decían, por ejemplo, que ellas se sentían un poco extrañas cuando tenían que ir a una posta médica. A dar a luz, por ejemplo. Sí, y era un poco difícil y complicado, ¿no? Claro, imagínate, las mujeres indígenas, tanto amazónicas como andinas, tienen sus propias formas de dar a luz. Y dábamos con la familia, que te sirven tu agüita, que, bueno, tu comida, una buena atención. Pero en cambio, a veces con la medicina occidental te separan. Y eso a veces te dicen,
en la cama, pero muchas de las mujeres indígenas dábamos paradas, sentadas, en la posición que queramos dar a luz. Lo único que nos tienen que acompañar también nuestros familiares, y eso es muy importante, el calor de la familia, ¿no? Y también además es complicado en un país como el nuestro tomar políticas de salud, educativas, laborales, cuando tenemos esas realidades. Ahora, pero los gobiernos regionales deberían de implementar, porque justamente ellos conocen la realidad, ¿no? Y los gobiernos locales de la misma forma. Entonces, ¿para qué existen esos niveles de gobierno? Pues justamente se ha hecho para eso, porque tiene la cercanía con la comunidad, con idiosincrasia, con la cosmovisión, y además también los presupuestos para poder ayudar y seguir creciendo como país, porque imagínese usted que fortalezcamos cada distrito de cada región, lo que sería imagínate el Perú, ¿no? Que se ayudaran con las plantas medicinales naturales, que todo el mundo tenga en su huerta para cólico, para dolor de cabeza. Pero hasta la NASA ya llegó la alimentación peruana pero sin embargo, se está promoviendo el consumismo, o sea, consumir pastillas. Claro. Y entonces eso no debería ser, ¿no? Este foro de la Tierra también es un tema muy importante para las comunidades, ¿no? Es un lugar que además siempre se dice el boom gastronómico de ahora es gracias a esta tierra, que a veces no cuidamos y respetamos. ¿Cuáles son las necesidades respecto a la tierra hacia el futuro? Claro, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas tenemos una especial relación con la tierra y el territorio. El territorio es parte de nuestra vida misma, es nuestra vida misma. Ahí desarrollamos nuestra espiritualidad, ahí está nuestra medicina, ahí están nuestros conocimientos, ahí realizamos nuestras prácticas ancestrales, y para nosotras las mujeres es algo especial. La tierra, sin la tierra no hay vida, no tenemos vida, y para eso decimos, no lo vemos inclusive la tierra como un recurso, sino es nuestra hábitat, es nuestra casa. Y queremos vivir, como se dice, el agin causa. El agin causa quiere decir vivir bien en nuestra tierra, ¿no? Vivir feliz. Entonces, yo creo que eso es un tema importante, que no tenemos que estar peleándonos por la tierra, y nosotras luchamos por un territorio, por la tierra colectiva. Claro. Colectiva. Y por ahí vienen también los conflictos, por ejemplo, con la minería, ¿no? Yo le preguntaba a unos especialistas y me decían que, por ejemplo, del tema del agua, la agricultura utiliza como un 80% del agua frente a la minería, que hace una utilización del 2%, ¿no? Y me decía que a veces las comunidades sí querían una minería responsable, porque eso también les permitía surgir, ¿no? Y que haya desarrollo. ¿Cómo ve la organización el tema de la minería responsable? Nosotras venimos trabajando el manejo hídrico y la soberanía y seguridad alimentaria, recuperando también conocimientos ancestrales para el manejo y la seguridad y soberanía alimentaria, que es muy importante. Si no, nuestros antepasados tenían los andenes, los acueductos de Nazca. Claro. Son tecnologías, pero a veces nos han dicho, oye, tecnología no sirve, pero sí tenemos tecnología, ¿no? Entonces, yo creo en esto es muy, muy, muy importante tomar en cuenta que la tierra es nuestra hábitat, nuestra vivencia, y si tenemos que o necesitamos algún recurso, no lo vamos a exterminar, tenemos que protegerlo también, tenemos que proteger. Yo sé, por la extracción, por la actividad extractiva, hay muchas mujeres en este momento que tienen metales pesados en la sangre, y nadie habla de eso, metales pesados en la sangre, los ríos contaminados, donde están los pececitos saltan y están botando grasa. Y la gente de la Amazonía come eso, nuestros hermanos de la Amazonía comen los peces. La tierra, si está contaminada, ya no te produce. ¿Y de qué vamos a vivir nosotras? Entonces, ¿sí estarían de acuerdo en una minería totalmente controlada, responsable, y que no contamine y que no perjudique al medio ambiente? Digo, para el tema del desarrollo. Nos gustaría, pero hasta ahora no conocemos una experiencia. Hay que empezar de a pocos. Este foro, entonces, ¿cuándo se va a realizar? ¿Quiénes van a participar? ¿Y cuáles son los objetivos? Mira, en este foro estamos participando el 25 y el 26. Más de 200 personas se han inscrito a este foro, creo que ha rebasado. Pero sí estamos de todo Latinoamérica participando, ¿no? Todos los países del sur, de Centroamérica, y también algunos que vienen de visita de Roma, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante invitarlos a discutir sobre este tema de tierra, territorio, porque
es la nueva lucha. Es la nueva lucha, digo yo, porque ahí están los recursos. Y la pelea justamente es por los recursos. Y uno de los temas que tiene que ver es el tema hídrico. Agua. El agua, los manantiales se están secando. Los glaciales están desapareciendo. La tierra ya no está produciendo. El cambio climático nos está afectando. La contaminación nos está afectando. Entonces es responsabilidad de todos y todas proteger la tierra, el territorio, para las futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y cómo hacemos en el tema de la violencia? Estamos viviendo momentos de violencia muy fuerte en la sociedad. ¿Y cuánta responsabilidad tiene la mujer que cría frente a este niño que no sabe nada del mundo y de pronto se convierte en un agresor o se convierte en una mujer que permite ser agredida? ¿Cuánta responsabilidad tenemos las mujeres al momento de criar a los ciudadanos? Yo creo que la responsabilidad lo tiene la sociedad en conjunto. Si todos los días vemos por medio de comunicaciones la violencia, que hay asesinatos, hay secuestros, los niños están mirando eso. Y por supuesto van a ir aprendiendo, por más que en la casa le vas a enseñar, oye, esto no es violencia, pero los medios de comunicación, eso es un problema. O el vecino, o la vecina, va a salir al colegio, igualito sufre bullying los niños. Entonces están viendo, la violencia está en todo momento, de muchas formas, y el niño va a ir viendo como que cosa, eso es normal. Claro, porque ahí me decían también un poco que un adulto, un hombre que agrede, es un niño que vio agresión y que también fue agredido, que fue maltratado. Claro, es una cadena, la violencia es una cadena. Y la mujer que deja es que porque aprendió de repente que el amor era así, cuando era pequeña, en casa el papá de repente le pegaba. Bueno, ese es otro tema que hay que discutir, el amor romántico. ¿No? El amor romántico muchas veces hace daño, porque amo, es que me quiere, me pega, luego me dice que me quiere, me pega, luego me dice que me quiere, perdóname y le sigo perdonando. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Y cómo hacemos eso? Porque está muy metido, ¿no? Por ejemplo, si uno va a las comunidades, ahí también, ¿cómo hacemos? Porque hay comunidades que tienen reglas muy claras. Pero ¿no? Una de las cosas que tenemos que empezar es reflexionar, ¿no?, la conciencia, ¿qué entendemos por violencia? ¿Cómo vemos la violencia? No estamos todavía en ese espacio de discusiones. La sociedad en conjunto, las instituciones, todos, empezar a discutir, a reflexionar, ¿qué entendemos por violencia? Porque muchas de las violencias lo vemos normal, lo hemos normalizado. Y como le decía también, el racismo es una violencia, pero para mucha gente es normal. Eso no, pero a mucha gente le produce, pues, psicológicamente mucho daño. Pero el racismo es muy fuerte, ¿no? Yo conversaba con una amiga que me decía que su mamá, son negros, y me decía, mi mamá me mata si me caso con blanco, porque me ha dicho que me voy a tener nietos ambos. Y yo no podía creer lo que escuchaba, ¿no?, en esos tiempos. Pero la señora quiere que todos sus nietos sean negros, y no quiere que se mezclen con un blanco. Y decía, y claro, y este racismo va... Bueno, quizás también es una forma de protección, puede ser, así como los japoneses. No, pero se casan entre ellos, ¿no? Claro, entonces, en esos tiempos, hablar de esos temas, a muchos les puede resultar rarísimo, pero está presente, ¿no? Bueno, el racismo está presente en todo. En todo. Y si yo he vivido el racismo, yo veía... en mi tierra, a mi abuela, a mi abuelo, a mi madre, a mi padre, saludar al misti levantándose e inclinándose. En mi pueblo los mistis a los niños le pegaban cuando no les saludaban. Los mistis eran los descendientes de los españoles, y nosotros éramos los indios, las indias. Y el hijo del india tenía que saludar al misti, y si no le saludaba, le pegaba. Y encima iba y le decía a su mamá, a su papá, tu hijo es un malcriado, no me ha saludado y le he pegado. Y por supuesto, mamá, papá, tenía que quedarse callado. La vez pasada vino un historiador aquí a hablar sobre Francisco Pizarro, que están haciendo todos los estudios, y me decía que con Francisco Pizarro, que en otros lados se exterminó y se acabó con la raza de la zona, y que en el caso de Francisco Pizarro se había casado con indígena y ahí se había dado esta con primera... la hermana
con ¿no? la hermana de Atahualpa, de Atahualpa. La primera corriente del mestizaje. ¿Usted cree que podemos llegar a entender el mestizaje en lugar de desunirnos? Muchos dicen, ¿qué pasa si, por ejemplo, descubrimos y reafirmamos que están los aymaras, están los quechuas, están los negros, están los italianos, los japoneses, los españoles, y al final nos quedamos sin Perú? Es decir, mira, ¿cómo la hacemos para...? conciencia de autoidentificación étnica es de cada una de las personas. ¿Y la peruanidad? Y no estamos hablando de peruanidad. Los pueblos indígenas existen antes de la nación Perú o del país Perú. ¿Y no se sienten peruanos? Si tú preguntas a muchos indígenas, pues dice, yo soy quechua peruana, yo soy asiánica peruana, yo soy, o sea, ya es lo segundo que viene Perú. Antes de ser peruana, Doloroso, ¿no? pero antes de ser peruana soy quechua. Soy del pueblo quechua. Ujú. Tú vas a ver a los mapuches de Chile, ellos dicen, nosotros no somos chilenos, nosotros somos mapuches. Es doloroso, ¿no? Es que lamentablemente yo lo la veo como... República, el Estado nos han dividido, inclusive a los pueblos indígenas. Mira nomás al pueblo aymara. El pueblo aymara está una parte en Perú, otra parte en Bolivia, otra parte en Chile. ¿Y ahí qué habría que hacer? ¿Un nuevo país? No, pues ya no, a estas Ujú. alturas, pero lo que queremos es que nos reconozcan en el lugar que estamos. Nosotros no queremos dividirnos, no queremos salirnos del Perú, pero que nos reconozcan como un pueblo indígena y que también, como se dice, reconozcan nuestros derechos al idioma, a nuestra forma de organizarnos, a nuestra cultura. Es lo que queremos. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Vamos a continuar porque está muy interesante este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en A las 6. Ya volvemos.